Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la segunda mandataria Verónica Abad, fue detenido por una investigación de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia. La Fiscalía formuló cargos en contra de Vivian Hernández en el caso Amistad porque asegura que hubo lavado de activos por $18 millones y pide prisión preventiva. La Cancillería desmiente una publicación de un medio español que afirma con detalles que el presidente Noboa protagonizó un escándalo en su última visita a España. Los chats del caso Purga señalan que fallos de los jueces, ahora detenidos a favor de la Agencia de Tránsito de Guayaquil, eran favores ofrecidos por Mayra Salazar a un asesor de esa institución. Según revelan los chats del caso Metástasis, una pareja, guías carcelarios, recibía dinero de Leandro Norero y a cambio facilitaban el ingreso de objetos a la cárcel y gestionaban boletas. Tras las destituciones y suspensiones por los casos de corrupción, en Guayas faltan 49 magistrados para evacuar las causas represadas. Tras la detención de integrantes de su buró, la dirigente de oposición venezolana María Corina Machado dice que Nicolás Maduro quiere cerrar el camino a la libertad para perpetuarse en el poder. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos con los últimos allanamientos ejecutados por la Fiscalía. Gaby. Hola, Steffi y amigos. La entidad investiga un caso que involucra a la vicepresidencia. Caso Nene, traspié para la vice. La Fiscalía investiga a Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Él fue detenido esta mañana por el delito de oferta para realizar tráfico de influencias. Diego Puente con los detalles. Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue detenido la mañana de este jueves en Cuenca. La Fiscalía lo investiga por el delito de oferta de tráfico de influencias y llamó a este caso Nene. Desde la mañana hubo allanamientos en Cuenca y Quito. En la capital Azuaya, agentes de la policía y de la Fiscalía ingresaron a un domicilio en una urbanización vía Arrácar, en el sector Los Cerezos, y en una oficina en las calles Gran Colombia y Benigno Malo, en el centro histórico. El hijo de la vicepresidenta fue trasladado a ese lugar y a su salida dijo que todo era político. Las diligencias judiciales fueron dispuestas por el fiscal Leonardo Alarcón de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se prevé que Barreiro Abad sea trasladado a la Policía Judicial en Cuenca, en donde se reforzó la seguridad. El delito de oferta de realizar tráfico de influencias imputa a la persona, sin ser funcionario, que solicite dádivas o remuneraciones para beneficiar a un tercero con resoluciones que favorezcan a sus intereses. Barreiro Abad es abogado y cuenta con una acreditación como mediador. En el gobierno anterior fue intendente de policía de la SUAY, también comisario de los cantones Cuenca y Pucará, y en su paso por el servicio público fue designado vocal de la Junta Electoral de la SUAY. La situación de la vicepresidenta Verónica Abad, marcada por desencuentros con el presidente Noboa, se agudiza con la detención de su hijo. Adriana Bermeo conversó con constitucionalistas que aclaran la situación política de Abad. La detención del hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, agrava aún más su relación con el presidente Daniel Noboa, hecha de desencuentros y desaires. Empezaron antes de que gane las elecciones. Abad fue enviada a hacer campaña electoral fuera del país. Tras el triunfo, fue evidente la incomodidad del presidente en los actos protocolarios de posesión. Ella no celebró en Carondelet, sino en el mercado de Iñaquito. Acto seguido, el mandatario limitó las funciones de Verónica Abad. En sus primeros días de gobierno la designó como embajadora plenipotenciaria ante Israel y ordenó la reestructuración de la vicepresidencia y la eliminación del personal de seguridad. Con los días y ante declaraciones de la vicepresidenta, la Cancillería le pidió no hablar sin autorización. Verónica Abad no es responsable directa del presunto delito de su hijo y según la constitucionalista Pamela Aguirre, en ese hecho no se configuran causales para un juicio político. Hay un escándalo en el que de por medio pueda estar la integridad de la vicepresidenta, pues esto
puede generar una crisis política que obligue a la vicepresidenta a renunciar, pero no porque exista una forma jurídica de que ella renuncie. Todo dependerá de lo que se descubre en la investigación, dice el constitucionalista Gonzalo Muñoz. La Asamblea Nacional tendría que analizar, viendo los elementos, viendo las evidencias, un posible delito político por enriquecimiento ilícito de la vicepresidenta de la República. Más allá de que el cargo de la vicepresidenta puede estar en riesgo, lo que sí está claro es que el delito de su hijo, de ser probado, la pone gravemente en apuros. La detención del hijo de la vicepresidenta genera reacciones en la Asamblea. Los legisladores dicen que esperarán la información de Fiscalía para determinar si es necesario un control político sobre la segunda mandataria. Patricio Díaz tiene la información. La Asamblea espera un pronunciamiento de la vicepresidenta frente a la detención de su hijo por presunto delito de oferta de tráfico de influencias. Y resaltan su capacidad de control político sobre las autoridades. Que es una obligación de la vicepresidenta de la República emitir una opinión, dar un pronunciamiento, es también lógico, porque está involucrado el hijo de ella. Sí, pues ella puede hacerlo, no necesariamente en el país, lo puede hacer desde allá. Ustedes saben que hoy hay medios telemáticos para comunicarse. Con ello y la información que se desprenda de la investigación de Fiscalía, se podría justificar, dicen, si existe la necesidad de una fiscalización a la funcionaria. Bueno, a la imagen del gobierno, toda acción, todo error, todo aquel ilícito que pueda cometer cualquier funcionario de una institución, desde luego que va a tener eso una repercusión. Pero también no pueden pagar justos por pecadores. Si alguien comete un error, es la persona el responsable de, en este caso, defenderse. Como parte de su facultad de fiscalización, la Asamblea puede solicitar información a las autoridades e incluso pedir sus comparecencias ante comisiones y el Pleno. En el caso más extremo, sobre funcionarios públicos como la vicepresidenta, el legislativo puede llegar hasta un juicio político. En el oficialismo reconocen el distanciamiento del presidente y la segunda mandataria. Dentro de todo lo que cabe la Asamblea Nacional, nuestro deber y nuestra función es velar por el control político y es de hecho lo que buscaremos hacer en caso de que estén las pruebas ahí. La Asamblea por ahora espera la información de las autoridades. Después revisarán si toman otras medidas. Según información de un medio digital de España, el presidente Daniel Noboa protagonizó un escándalo dentro de un restaurante en Madrid junto a una de sus ministras, una asesora y varios amigos durante su gira por ese país en enero pasado. El gobierno de Ecuador rechazó esa publicación y asegura que la historia es falsa. William Young con este tema. La publicación se viralizó en redes en cuestión de horas. El medio digital español El Debate aseguraba que el presidente Daniel Noboa protagonizó un episodio que ocurrió la madrugada del pasado 25 de enero durante su gira por España, horas después de su encuentro con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno. El artículo relató con detalles una noche de fiesta que el presidente Daniel Noboa supuestamente protagonizó en Madrid en un exclusivo restaurante de comida japonesa. Rodeado de escoltas y agentes de la Guardia Civil, Noboa lanzó billetes al aire de un fajo que sacó de uno de sus bolsillos, gritando: "Llévenme de farra". El autor de la nota, Alejandro Entrambasaguas, aborda tantas precisiones que describe, por ejemplo, quienes acompañaban al mandatario, que Noboa transfirió 15.000 euros de una de sus cuentas en Bélgica porque había olvidado su billetera en Ecuador, y que luego del episodio en el restaurante la fiesta continuó en el Hotel Ritz, y que al día siguiente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, pidieron explicaciones por vía telefónica de lo ocurrido a la Embajada de Ecuador. La mañana de este jueves, la Cancillería publicó un comunicado en el que rechaza categóricamente la noticia difundida por el medio español porque carece de veracidad, y el secretario de Comunicación de la Presidencia aseguró que la historia es falsa, aunque aún no deciden si tomarán alguna acción contra el portal. Mientras que en la Asamblea Nacional esto también fue parte de la discusión, aunque los legisladores esperan un pronunciamiento del Ejecutivo antes de emitir un comunicado. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España indicó este jueves que no existió ninguna queja formal sobre este tema. Y al sexto intento se instaló la audiencia de formulación de cargos por el delito de lavado de activo contra la abogada Vivian Hernández, sus 2 empresas de servicios jurídicos y otras 2 personas. Fabiola Santana cubre la diligencia en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Luego de 1 año y 9 meses de investigaciones, la Fiscalía determinó que existió una estructura criminal liderada por Vivian Hernández que lavó $18 millones mediante sus 2 empresas de servicios jurídicos entre los años 2016 y 2023. Para ello, según Fiscalía, tuvo la colaboración de Luis Ortiz, quien fungía como presidente de una de las empresas, y Erika Carvajal. Para sustentar su acusación, el fiscal David Bueno expuso cerca de 80 elementos de cargo. El principal fue el informe de la Unidad de Análisis Financiero, que determinó que los procesados movieron $24.4 millones, pero no justificaron 18 millones. El fiscal dijo que es dinero de origen ilícito. Se refirió a facturaciones sin respaldo en el sistema financiero y la suscripción de contratos por servicios profesionales sin objeto específico. El fiscal también se refirió a la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y hasta el pago de viajes a entonces jueces como Pamela Martínez, ex jueza de la Corte Constitucional, sentenciada en el caso Sobornos junto a Rafael Correa. Al final de su intervención, el fiscal solicitó al juez que dicte prisión preventiva contra Vivian Hernández, mientras que pidió medidas cautelares para los otros 2 procesados, así como también la incautación de bienes y el congelamiento de cuentas. Al final de esta audiencia, el juez se pronunciará y nosotros estaremos aquí para informarles en nuestras próximas emisiones. Carlos Mendoza y Caterine Guaita, guías penitenciarios y esposos, están procesados en el caso Metástasis por recibir dinero del narcotraficante Leandro Norero y colaborar con él ingresando objetos prohibidos a la cárcel y gestionando boletas. Así consta en los chats del caso y en la investigación fiscal. Informa Jacqueline Rodas. Carlos Mendoza y Caterine Guaita son esposos y guías penitenciarios. La Fiscalía los procesa en el caso Metástasis por colaborar con la red del narcotraficante Leandro Norero mientras estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi. Según los chats encontrados en el teléfono de Norero, Mendoza trabajaba para él. Buen día, ñaño. Ya le entregamos el chaleco y las prendas a Mauricio. Estamos yendo a comprar al Jaguar Locro. Aquí, llegando al Cotopaxi, venimos a comprar. Jejejeje. Y le manda esta foto del lugar donde están comprando la comida. De una, ñaño. ¿Cómo va todo? Bien, ñaño. Gracias a Dios hicimos un documento para el Arévalo a ver si nos autoriza solo a los 2 a pasar la comida. A ver si nos metes ficha para ir traer todos los días de guardia. Mendoza le envía este oficio dirigido al director de la cárcel, que remite él y el guía Ronnie Moya. Sus apellidos coinciden con los mencionados por el amigo de Norero, Marcelo Lazo, quien en su versión dijo que ambos pedían dinero a cambio de ingresar cosas para Norero, inclusive balas y armas de fuego. Según los chats, el guía Mendoza también advertía a Norero cuando agentes de inteligencia visitaban la cárcel. Ñaño, buenas noches. Llegó la DGI por ahí. Está en monitoreo, pilas. Son 3 que llegaron. Esos manes. Carlos Mendoza ayudó a Norero con trámites de su hermano Israel, quien también estaba preso en Cotopaxi. Ya estamos gestionando la salida media de Israel con el doctor de la clínica que nos dé la cita y la factura para que salga inmediatamente. Pilas, escribe a la man de las boletas, que ya subieron esta nota. Sí te dejé el correo para que le envíen a la man directamente, ñaño. Ahorita con eso del censo y tanta cosa ahí, tienen que aprovechar a pedir las boletas, que la gente está distraída en otras cosas. Hay chats con recibos de los pagos que Norero hizo a Mendoza en la cuenta de su esposa Caterine Guaita. La fiscalía detectó al menos $10,000 en transferencias que iban desde $500 hasta $2,000. Parte del dinero era para pagar a otros por orden del narcotraficante. Ñaño, esa china dile que me mande la cuenta. Que no tiene, ñaño, mándale a la mía nomás. Ahí dele 250 a cada uno. Listo, ñaño, de una, ya les cruzo. Mendoza tiene prisión preventiva y Guaita medidas alternativas. Ella niega su participación en la red y asegura que su esposo usó su cuenta sin su conocimiento. La opositora venezolana María Corina Machado respondió a las acusaciones que la Fiscalía hizo en contra de miembros de su equipo de campaña, a quienes señala por supuestamente planificar acciones desestabilizadoras contra el gobierno. Machado asegura que son tácticas de terror aplicadas por el régimen, pues de otra forma, dijo, Nicolás Maduro no ganaría una elección.
La oposición venezolana enfrenta una nueva arremetida del gobierno. La detención de la secretaria política y del jefe del partido Vente Venezuela es vista por esa organización como un nuevo intento por sacar del camino a voces críticas contra el presidente Nicolás Maduro. El fiscal Tarek William Saab señala a los opositores por intentar acciones violentas de cara a las próximas elecciones, incluidos ataques a cuarteles militares y una revuelta callejera para forzar la inscripción de María Corina Machado como candidata a la presidencia. Es la principal representante de la oposición, pero está inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos. Ella ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía contra miembros de su partido. El día en que el régimen despliega toda su maldad, todo el miedo, la mentira, la violencia para sembrar el terror. Justo ayer, la misión de Naciones Unidas para Venezuela advertía de las tácticas del gobierno contra la oposición, incluso para obtener confesiones que involucren a sus miembros. Machado asegura que la persecución es la única forma que tiene el presidente Maduro para seguir en el poder. Evidentemente el régimen quiere cerrar el camino a la libertad en paz. Lo quieren cerrar porque saben que están derrotados, porque no hay manera que puedan ganar una elección contra nosotros. 7 dirigentes del partido de María Corina Machado han sido detenidos en los últimos 2 meses, 2 más ayer, y hay órdenes de detención vigentes contra otros 7 funcionarios políticos cercanos a ella. La detención de los opositores venezolanos ha sido rechazada por varios gobiernos, incluido Estados Unidos. El encargado del Departamento de Estado de ese país para América Latina, Brian Nichols, condenó las detenciones que dice son arbitrarias y exige la inmediata liberación de los políticos, en medio de hechos que ocurren a tan solo 4 meses de las elecciones presidenciales. Mayra Salazar le hacía favores a un asesor de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Entérese lo... Caso Purga, la mafia judicial. Al menos 15 funcionarios que fueron desvinculados de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil presentaron una acción de protección ante la Corte de Justicia del Guayas para recuperar su cargo. Pero pese a que en primera instancia obtuvieron fallos favorables, sus casos fueron enviados al despacho de jueces vinculados a la red del caso Purga para que los revierta. Eran favores que le hacía Mayra Salazar a uno de los asesores de la entidad. Luisa María Heredia con el informe. En total, 15 acciones de protección presentadas por funcionarios de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil entre mayo y noviembre de 2023 aparecen en el sistema informático de trámite judicial. Son casos similares al del asesinado exagente del ATM Byron Cisalima Briones, quien días antes de su muerte denunció haber sido desvinculado de la entidad de forma irregular, con ayuda de un fallo de 3 jueces de la Sala Penal de Guayas que ahora están detenidos por el caso Purga. Entre esos procesos está el de Tomás Mogro Zambrano, especialista de seguimiento de proyectos de la Agencia de Tránsito hasta agosto pasado. Inmediatamente después de que lo sacaron sin argumentar alguna razón, presentó una acción de protección que le fue otorgada por el juez Ángel Tapia. Ambos, el funcionario y el magistrado, son mencionados en un chat entre Mayra Salazar, la ex relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y Fadul Mosquera, asesor del ATM, quien le pidió ayuda para voltear los fallos que no eran favorables para la entidad. Hoy intentamos hablar, pero no contestó. Mañana AM yo me encargo con el señor Tapia. Perfecto, Mayra. Gracias. Me mantiene al tanto, porfa. Se la dio a favor de Mogro. Más allá de querer ganar, siento vergüenza ver el análisis. Basó su decisión en un antecedente de hecho, nunca en lo realmente de fondo. Pida en la apelación error inexcusable, por favor, que nosotros tenemos un sumario a él pendiente. El caso de Mogro pasó a manos de un segundo juez, que debe resolver la apelación que presentó la ATM. La audiencia estaba prevista para el 5 de marzo, pero no se dio por la crisis que ocasionó en la Corte de Guayas la revelación del caso Purga. Entre los desvinculados hay 2 médicos institucionales, un supervisor administrativo, un analista de control de bienes y otra de compras. También agentes civiles como Byron Cisalima Briones. Televistazo solicitó una entrevista al Departamento de Comunicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil para abordar este tema. Hasta el cierre de este reportaje no fue concretada.
Guayas atraviesa una emergencia por falta de jueces. Los casos Metástasis y Purga provocaron la suspensión de magistrados que se sumaron a los que ya habían sido destituidos por otras causas legales. Bessie Granja conversó con las autoridades sobre sus planes de contingencia. La depuración en el sistema judicial y el encarcelamiento de los jueces vinculados a los casos Metástasis y Purga aprietan las labores en la Corte de Justicia de Guayas. Autoridades del Consejo de la Judicatura aplican planes de emergencia para solventar la demanda de atención ante el déficit de personal. Para de alguna manera reemplazar a los jueces o asignar ya estos despachos a nuevos jueces. ¿De dónde van a tomar esos nuevos jueces? Del banco de datos de anticorrupción. Y una convocatoria para que los jueces de primer nivel suban a salas. En esta provincia hacen falta 49 jueces. 28 fueron destituidos entre 2023 y 2024. 14 salieron por varias causas y 7 fueron suspendidos por las recientes investigaciones de corrupción. Entre ellos, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte, Johan Marfetán, Reinaldo Ceballos, Henry Taylor, Guillermo Valareso, Alberto Lino y Nelson Ponce. 6 de ellos están presos. La actual autoridad indica que cada magistrado en esta provincia maneja entre 170 y 180 causas, por lo que los 148 jueces penales que quedan han asumido los procesos, mientras llegan los reemplazos. De designación de jueces temporales, porque el debido proceso establece un concurso ya que debe ser solventado por el Pleno para cubrir esta situación que se planteó en la provincia. La autoridad está a la espera de que el Consejo de la Judicatura realice el concurso de jueces. Ley para enfrentar el conflicto armado interno que busca subir el IVA al 15% afecta a la seguridad jurídica del sector empresarial porque los cobros serán retroactivos. Según constitucionalistas, la normativa es inconstitucional, pero eso tendrá que resolver la Corte, que aún no se ha pronunciado. Diego Cuenca explica el problema. La Corte Constitucional tiene que decidir si dar o no prioridad a la demanda que ese lunes pusieron los presidentes de las cámaras de comercio y de industrias de Guayaquil. El pronunciamiento de los jueces determinará si fue o no constitucional el trámite de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, con la cual se subirá el IVA al 15%. Televisazo conoció que aunque el tema aún no ha sido discutido por los magistrados al interior de la Corte, algunos de ellos están a favor de darle agilidad al trámite. La observación de los gremios guayaquileños es que la Asamblea Nacional incluyó impuestos que no fueron presentados por el mandatario Daniel Noboa en su veto parcial, entre ellos contribuciones temporales a las empresas, a las utilidades de los bancos, el IVA diferenciado para materiales de construcción y modificaciones al impuesto a la salida de divisas. Según el constitucionalista André Benavides, esa reforma es inconstitucional porque afecta a la seguridad jurídica de las empresas. La regulación de estos impuestos tienen efecto retroactivo. Imagínese usted que declara el impuesto a la renta, ya repartido las utilidades, y le vienen a cobrar una contribución respecto al ejercicio fiscal del 2022. El escenario más probable es que la Corte recién tome una decisión después de que la ley entre en vigencia. La reforma económica entrará en vigencia el 1 de abril. En breve, emiten alerta roja en La Paz, Bolivia, por el riesgo de desbordamiento de 3 ríos debido a las intensas lluvias. Hoy se instalaron nuevamente las mesas técnicas del Ministerio de Ambiente en la parroquia Palo Quemado, esto es en Cotopaxi, que socializa la consulta sobre explotación minera a los habitantes de la zona de influencia directa. A diferencia de los 2 días anteriores, hasta el momento no se han registrado disturbios. Patricio Viera con la noticia. Tras 2 días de enfrentamientos entre grupos de comuneros antimineros y miembros de la policía y Fuerzas Armadas, la parroquia Palo Quemado del cantón Sicchos amaneció este jueves con calma. Las mesas técnicas de socialización del Ministerio de Ambiente sobre la consulta previa para el proyecto minero La Plata S.A. en la zona se volvieron a instalar en el centro parroquial, manteniendo el resguardo de 210 policías y 100 militares. Esto luego de que ayer, a las 4 de la tarde, cerca de 800 personas trataron de suspender
suspender la actividad, ocasionando disturbios. Hoy en el sitio, 8 técnicos continúan exponiendo a 70 pobladores de 2 recintos ubicados en la zona de influencia los detalles de la consulta. ¿Dónde van a estar ubicadas las relaveras? ¿Dónde van a estar ubicadas las escombreras? ¿Y cómo estas van a contaminar sus recursos hídricos? Es la preocupación homologada. Y es más, por eso estamos aquí, para tratar de absorber la mayor cantidad de observaciones que ellos tengan y las dudas. En Palo Quemado hay aproximadamente 1.700 habitantes, pero se estima que solo cerca del 40% de la población participará en la consulta. La fecha de la consulta aún no se ha definido. Hasta el cierre de este informe, los grupos que se oponen a la extracción minera en Palo Quemado no se han movilizado al centro de la parroquia y la mañana transcurrió con normalidad. La ola de calor y las escasas lluvias provocaron desabastecimiento de agua en algunas ciudades. Pero, ¿qué pasa con las reservas de agua cuando hay estos eventos climáticos? Carla Delgado lo explica. La ola de calor afecta al país desde marzo y según el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI se mantendrá hasta abril. El fenómeno climatológico incide en la demanda del agua y sus reservas. En Quito, en donde la temperatura ha sobrepasado los 28 grados, el consumo habitual que bordaba los 150 litros diarios por persona ahora es de 240. La empresa de agua potable de la ciudad advierte que algunos tanques necesitan que el agua suba al menos 1.80 metros de altura para satisfacer las necesidades, pero apenas llega a 30 centímetros, por lo que hubo cortes en 3 sectores. También Ibarra tiene problemas que ocasionaron cortes de agua en 2 zonas. La ciudad consumía 568 litros de agua por segundo y ahora tiene un déficit de 80 litros por segundo. En Guayaquil, pese a que se ha mantenido con temperaturas que sobrepasan los 36 grados, no se produjo afectaciones. En esta ciudad se consume 1 millón de metros cúbicos de agua por día. Tampoco el proceso de abastecimiento de agua en Cuenca se afectó por las altas temperaturas, gracias a las fuentes de agua naturales que alimentan sus 3 plantas potabilizadoras. Por eso, según uno de los observatorios del agua Ayuda en Acción, sostienen que se hace más necesario mantener estas reservas naturales. Y si no empezamos a trabajar desde ahora en la protección de las fuentes hídricas, no va a haber sistema de agua potable, no va a haber reservorio gigante que aguante el alto consumo, el alto nivel de demanda de agua que tienen las ciudades. El patrimonio hídrico de Ecuador abarca una superficie de 175.000 hectáreas y están distribuidos en 14 provincias. Una tormenta inundó las calles del sur de La Paz, en Bolivia. El desbordamiento de un río provocó caos al arrasar con personas y vehículos. Las imágenes con Iliana Suárez. Una tormenta acompañada de vientos y granizo desbordó un río que inundó las calles del sur de la ciudad de La Paz, en Bolivia. En el video se ve cómo el agua choca contra un puente y al salir de su cauce golpea a un obrero municipal y 3 vehículos. Las lluvias formaron ríos correntosos de agua y lodo. Una parte de un puente y de un paso peatonal quedaron destruidos. La Alcaldía de La Paz, ante la gravedad de la situación, movilizó equipos de trabajo para atender las emergencias. Las autoridades emitieron una alerta roja ante la posibilidad del desbordamiento de otros 3 ríos. Las precipitaciones que iniciaron en noviembre dejan más de 85.000 damnificados y según el Servicio Meteorológico, los estragos continuarán. 37 países participan hoy en la primera cumbre mundial de energía nuclear. La cita es en Bruselas y asisten 15 jefes de Estado y de gobierno europeos, así como altos representantes de Estados Unidos y otras naciones como China y Pakistán, que han puesto la energía nuclear en la agenda global, reivindicándola como pieza clave en el suministro energético y fuentes renovables en la lucha contra el cambio climático y que hoy representa la 4ª parte de la energía limpia que se produce en el mundo. Solo en Europa hay 100 reactores nucleares operativos en 12 países y otros 60 reactores están en etapa de planificación y construcción.
Estados Unidos presiona a Israel para evitar una ofensiva total contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la tan anunciada operación tomará tiempo y enviará una delegación a Washington por pedido del presidente Joe Biden para tratar este tema. Es un momento tenso entre Israel y su más grande aliado, Estados Unidos. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado su compromiso de eliminar al grupo Hamas y un pronto ingreso de su ejército a la ciudad de Rafah, donde se refugian 1.700.000 gazatíes. Pero un anuncio del primer ministro israelí parece indicar un cambio de planes. El presidente Biden, cuyo apoyo aprecio, quiere presentarnos varias propuestas, tanto en el campo humanitario como en otros temas. Mientras tanto, nos preparamos para entrar en Rafah, lo que llevará algún tiempo. Netanyahu había prometido una gran ofensiva en el sur de Gaza, coincidiendo con el inicio de la fiesta del Ramadán. Pero la administración de Joe Biden dijo que esa es una línea roja que no se debe cruzar. La oficina de Netanyahu aseguró que ha conversado con Biden sobre cómo distribuir de forma más efectiva la ayuda humanitaria, luego de que Naciones Unidas declarara que la mitad de la población de Gaza padece de una falta de alimentos catastrófica. Netanyahu enviará una delegación a Washington por pedido del presidente Joe Biden para definir detalles del envío de alimentos e insumos, y también habrá un diálogo acerca de la próxima invasión de Rafah. Mientras tanto, el ejército israelí se posiciona dentro del hospital Al-Shifa, donde aseguró haber detenido a unos 600 sospechosos, de los cuales 250 han sido identificados como miembros de Hamas y la Yihad Islámica. Un globo aerostático con 3 personas a bordo tuvo un percance y chocó contra unas líneas eléctricas en Minnesota, Estados Unidos. El aparato cayó y los bomberos fueron alertados de lo ocurrido. Al llegar, constataron que nadie resultó herido de gravedad. El incidente se reportó la tarde de este miércoles. Según una investigación de la Escuela Politécnica Nacional, algunas ollas de aluminio que se venden en Ecuador podrían representar un peligro para la salud. Elaine Sánchez muestra los resultados de ese estudio. Cocinar en ollas de aluminio puede ser peligroso para la salud, según una investigación de la Escuela Politécnica Nacional en Quito. El estudio, que duró un año, evaluó el nivel de disolución de metales pesados en 17 ollas y condiciones de tiempo, pH, temperatura y presión diferentes. El análisis se aplicó en 12 productos de 4 mercados. En ollas que se usan en la cocina, observaron que según el tipo de comida hubo mayor migración de tóxicos desde la olla hasta el alimento. Por ejemplo, desde que pusieron sal en el agua, hubo un estímulo para que el 10% de aluminio se desprenda. El problema está en que el aluminio en altas cantidades se convierte en tóxico, provocando enfermedades graves a largo plazo. El Alzheimer es una de ellas. Según Santiago Valenzuela, que es neurólogo, no hay que alarmarse. El aluminio es un metal que está presente en objetos y alimentos. El cuerpo humano puede procesarlo y eliminarlo. Sin embargo, sugiere por prevención sustituir las ollas de aluminio por utensilios de acero inoxidable o vidrio. En el país no se prohíbe la venta de ollas de aluminio, pero sí hay una normativa para su fabricación. El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, establece que el material para las ollas debe cumplir con la norma ISO 209-1 y además la pintura que se use debe ser atóxica y tiene que soportar 150 grados mínimo sin que se deteriore. Lo contrario ocurre en Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido, que su uso está prohibido debido a posibles riesgos para la salud. 100 artistas en escena, entre ellos 22 de Colombia, formaron parte de un festival de danza en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Mientras que en Quito se inauguró una exposición por Semana Santa denominada Vía Dolorosa. Estefanía Arias con la agenda cultural. Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz es una de las más influyentes y conmovedoras obras del compositor austriaco Joseph Haydn, que será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional en la Casa de la Música en Quito. Un concierto que forma parte del Festival de Música Sacra que se realiza en la capital.
Estará bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev y contará con la participación del tenor Marlon Valverde como narrador. El show será este jueves 21 a las 19:30. Fue un intercambio cultural. 100 artistas sobre el escenario, entre ellos 22 bailarines de Colombia. Dieron vida al festival Oasis Cultural, que se realizó en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, con el fin de promover el folclore y la danza urbana. Participaron 5 agrupaciones locales y una extranjera, Colón Fest. ...25 obras que recrean la Vía Dolorosa. Así se llama esta exposición, inaugurada en la Galería del Centro Cultural Puse en Quito, por motivo de la Semana Santa. La muestra está distribuida en 3 salas, que recrea también el Vía Crucis. La exposición estará abierta hasta el 14 de mayo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es gratuita.